es un poco, digamos, venir a reconocer situaciones que ya se dan, ¿no? Siempre generalmente decimos que la ley, si bien puede crear situaciones nuevas, pero en muchos casos como en estos, lo que hace la justicia es reconocer una situación que ya se daba. En el caso puntual que charlábamos, es un caso de un juzgado que por ahí parece bastante novedoso, pero en Argentina, la verdad, y por suerte tampoco lo es tanto, digamos, hay muchos casos iguales, donde una pareja, digamos, queda embarazada la mujer, ellos se separan, estando embarazada, y ella, la mujer ya hace una nueva pareja con otra persona. Bueno, tienen a este nene, que creo que al día de hoy tiene 7, 8 años, y una vez que durante toda esta vida, ¿no? Este progenitor afín, que nosotros decimos el mal llamado padrastro o las madrastras, que siempre, en esto también Disney tiene su responsabilidad, ¿no? Que siempre son las malvadas o los malos, digamos. Lo cierto es que el derecho viene a reconocer cuando vos tenés estas figuras, ¿no? Que es la pareja de mi mamá o la pareja de mi papá, que tienen un rol trascendental muchas veces y hasta en muchos casos mucho más presentes que los propios padres o madres biológicas, ¿no? Entonces, en este caso en puntual, lo que sucede es que este progenitor afín, el mal llamado padrastro, pide adoptar a ese hijo porque demostró en el juzgado que estuvo muchísimos años, durante desde que nació, digamos, desde el embarazo, estuvo en el parto, de hecho, y durante todo el proceso, digamos, de su vida, lo llevó a la escuela, le cambió los pañales, fue a las reuniones, digamos, de padres. Entonces, sin ser jurídicamente hasta ese momento un padre, digamos, en los términos que nosotros lo conocemos, ha tenido un rol como tal. Entonces, ese es el pedido que le hace la justicia. Y la jueza, en el fallo, a medida que va haciendo el relato de los hechos y hace el análisis, también comenta porque obviamente esto se contrapone, este papá adoptivo se contrapone al papá biológico, que en este caso en puntual no quería dejar de ser padre, digamos. Entonces hace un reconocimiento y nos invita, digamos, o nos abre la puerta a la triple filiación o la pluriparentalidad, ¿no? O sea, este chico queda hoy con 2 papás y una mamá. Dentro de lo que nos establece el código dice que nadie puede tener más de 2 vínculos filiales, ¿sí? O sea, yo puedo tener máximo, o ser hijo de un papá solo o de una mamá sola, o puedo tener máximo 2, dice el código. 2 papás, 2 mamás, un papá y una mamá. En este caso, tenemos 3, digamos. Entonces, la jueza en este caso en particular hace un análisis respecto, por ahí es muy técnico, pero respecto a si es inconstitucional el artículo del Código Civil o no, y bueno, termina no aplicándolo, digamos, en su interpretación. Generalmente en esto extraordinario lo que decimos es que es al caso concreto, ¿sí? No es que cualquiera lo puede ir a anotar o se puede ir al registro civil, es judicial y siempre y cuando el juez lo considere y evalúe el caso en particular, ¿no? O sea, esto también para transmitir tranquilidad, no es que cualquiera, yo me separé, mi mujer está con otra persona y ese ya me puede llegar a desplazar o sí ya lo vamos a agregar, digamos. Es el caso en concreto y como decíamos recién, se demostró que tuvo un rol trascendental en la vida de este nene, digamos. Pero respondiéndote a esto, dentro de lo extraordinario que nos puede parecer, la verdad es que hay bastantes casos que suceden donde estos progenitores afines, digamos, se les está reconociendo este rol. Y sin ir más lejos, tenemos casos muy cercanos, digamos, donde también nos ha sucedido. De hecho, nosotros tenemos casos en el estudio que lo hemos también podido solicitar, digamos. Cada caso es, digamos, particular porque también las consecuencias o la resolución del caso va a ser particular, ¿no? O sea, no es que uno piense que todo va a ser igual, porque obviamente que no es solamente el reconocimiento, sino también son las consecuencias que deriva, ¿sí?, de ese reconocimiento. Por empezar, para que tomemos el caso de referencia, hay que modificar la partida de nacimiento. Y hoy en el registro civil la partida tiene 2 casilleros, digamos, para poner mamá y papá, o 2 mamás o 2 papás, pero no tenemos 3 casilleros. Entonces, ahí hay que empezar a hacer una modificación. El proceso es judicial, ¿sí? Por suerte en estos casos, por lo que, digamos, a lo que tenemos acceso nosotros y conocemos, la justicia es muy amigable y abierta a entenderlo, ¿no? Pero no deja de ser un proceso judicial que hay que consultar con un abogado y ver si aplica el caso en concreto, ¿sí? Lo que está bueno también decir es que en el caso que compartimos de Cipolletti, lo pide este progenitor afín, o sea, esta pareja de la mamá,
Pero también tenemos casos donde lo han pedido los propios jóvenes, ¿no? En esto de ir modificándolo, tiene que ver en entender el concepto de identidad, ¿no? Nosotros hablamos de la identidad de una faz, digamos, estática, que es la que ya no podemos decir viene dada, pero la identidad también es dinámica y se va construyendo, ¿no? Por eso por ahí cuando escuchamos en la tele qué es la ley de identidad de género, por ejemplo, cómo puede ser que la gente por ahí se enoja, que los cambios que suceden, justamente por eso, y más en un país con la historia que tenemos con tema de identidad, ¿no? Pero ya esto está reconocido en los tratados internacionales, en resoluciones internacionales, en cómo la identidad de las personas va, digamos, moldeándose y construyéndose en el día a día, como lo hacemos todos nosotros. Entonces esto, la pluriparentalidad, viene a reconocer esto, ¿no? Bien, bueno, en el caso de las responsabilidades, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Mira, seguramente si nos están escuchando algunas parejas que por ahí han tenido conflictos, más de uno va a pensar, si entre dos no nos podemos poner de acuerdo, lo que va a ser entre tres o más. Porque cuando hablamos de pluriparentalidad, hablamos de más de estos dos, ¿no? O sea, casi todos los casos que hemos visto se han, digamos, dado tres vínculos filiales, o dos papás y una mamá, o dos mamás y un papá, bueno. Lo mismo, digamos, en esto de lo extraordinario que vos recién decías, hay que ver el caso en concreto, ¿no? O sea, si nosotros agregamos, puede tener las mismas responsabilidades, obviamente, porque se lo agrega como uno más y va a intervenir igual. Entonces decimos, y nos vamos a tener que, digamos, poner a sentarnos los tres para decir a qué escuela va a ir, y bueno, y sí, tal vez sí, si lo hemos agregado en esa circunstancia y si la sentencia salió así, sí. Si va a heredar, suponete, otra duda, ¿va a heredar de los tres? Sí. A veces muchos dicen, bueno, lo que abunda no daña, ¿no? O sea, qué mejor que recibir en vez de herencia de dos, recibo de tres, ¿bien? Pero es en el caso en concreto las consecuencias. En los apellidos por ahí hay muchas dudas que los tenemos y de hecho yo cuando doy clases también lo plantean los chicos, los alumnos, porque siempre hay como interrogantes y sobre todo en estos casos donde empieza a ver cuántos apellidos voy a tener, qué apellido va primero, ¿no? A ver, no siempre, o lo que nos ha pasado, sobre todo los que hemos nacido antes del 2015, que lo que era común, digamos, era que se ponía primero el apellido paterno, ¿no? Y quienes hemos nacido hijos de un matrimonio, digamos, heterosexual, reconocido, ¿no? Lo que tenemos es que nosotros llevamos el apellido paterno, pero no por eso no soy hijo de mi mamá. Entonces, por eso a veces hay que separar un poco. Por ejemplo, volviendo al caso de origen que estamos charlando hoy, no porque tenga los tres vínculos filiales va a llevar sí o sí los tres apellidos.